¿Cómo están? ¿Sabían ustedes que tal vez uno de los mejores consejos, de las mejores recomendaciones que puedan recibir en el tema de la educación de sus hijos, principalmente de los más pequeños y de los más jóvenes, sea tal vez no recibir enseñanza alguna? Puede sonar un poco contradictorio, pero les voy a exponer el porqué. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Johan Tovar, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiante de licenciatura en recreación y además he sido docente por aproximadamente 25 años. Desde los orígenes de mi enseñanza, de mi labor como docente hasta la actualidad, la brecha y el cambio ha sido inmenso. Estamos en estos momentos con algunos docentes que tienen unas brechas generacionales importantes y que no permiten que la educación fluya de la manera que debería fluir. Por eso me he centrado en algunas cosas que he leído y en experiencias propias en lo que voy a considerar o lo que voy a denominar, a falta de un mejor término, los 3 pilares de la educación actual. Vamos a comenzar con el primer pilar. A ese pilar le voy a denominar la no enseñanza. Y ahí es a donde vengo a hablar de lo que les había mencionado previamente. Hay un señor, un PhD muy importante, un señor de la India que se llama Sugata Mitra. Este señor Sugata Mitra es sumamente inteligente, tiene más de 25 patentes relacionadas con el e-learning, con la educación en general. Y él tenía una idea. Él lo que hizo fue que armó unos kioscos en la ciudad de Nueva Delhi y en estos kioscos insertó unos computadores. Estos computadores no tenían ningún tipo de instrucción ni tampoco traían algún tipo de instructor. Simplemente los dejó para que cualquier persona, principalmente de edades más jóvenes, pudiera manipularlo y se dio cuenta que después de cierto tiempo, por su propia cuenta y por su propia motivación, aprendieron a manipularlo y no solamente esto, sino que además aprendieron inglés y otras cosas importantes que dependían única y exclusivamente de su motivación. Lo único que estuvo ausente en todo este proceso de aprendizaje fue, sí señores, sí señoritas, el docente. No hubo necesidad de tener un docente para poder enseñar, lo cual me lleva también a un caso ya un poco más particular. Tengo un hijo adolescente que en estos momentos se ha convertido en un especialista en el área de las ciencias y se ha convertido en un pequeño especialista en el área de la cartografía y la demografía, pero no porque así se le haya obligado, no porque así se le haya motivado o siquiera se le haya instruido, simplemente fue por su vocación, por su propia motivación que llegó a ser un pequeño experto. Significa que en este momento podríamos hablar de la no enseñanza, sino más bien de la motivación de la enseñanza. No sería el único medio, la única manera de poder enseñar. Vamos a hablar de lo que yo considero el segundo pilar. Este segundo pilar se va a llamar gamificación. Un señor de apellido Prensky, Mike Prensky, en el año 2010, comienza a hablar de unos términos que para algunos de nosotros son bastante novedosos, que estamos hablando de los nativos digitales. Los nativos digitales son aquellos niños jóvenes de aproximadamente del 2010 hacia acá que están completamente inmersos en una era digital, que tienen la información a su servicio y que todo el tiempo están manipulando algún tipo de aparato electrónico. Estos nativos digitales tienen ciertas características. Ellos desean recibir recompensa inmediata por su labor, desean absorber la mayor cantidad de información posible y necesitan nuevas dinámicas que les permitan aprender. Por eso se habla de la gamificación como una estrategia en la cual convertimos cualquier tipo de contenido, ya sea educativo o no educativo propiamente, y lo convertimos en algo jugable, algo que tenga reglas, que tenga recompensas inmediatas de acuerdo con la necesidad de cada una de las labores educativas y generar una especie de premios, de recompensas que aumenten la motivación del estudiante y por ende también aumenten las recompensas a nivel académico. Y finalmente vamos a hablar de algo que considero muy importante, que se ha atacado casi que todo el tiempo, pero en algún momento se ha tenido un poco olvidado, y es la educación diferencial. Aquella educación que se hace en potencia y no en defecto. Por ejemplo, vamos a hablar de aquellos niños que tienen unas capacidades
innatas para la matemática, pero que no desean desarrollar otro tipo de partes académicas. Se les puede involucrar y se puede potenciar esta diferencia en lugar de tratar de llenarles con otras informaciones que no deberían ser presionadas de parte de un docente. Lo que significa básicamente es que tenemos que encontrar la diferencia en cada uno de los individuos para poder potenciar y mejorar la educación y la enseñanza. Bueno, en conclusión, básicamente podríamos decir que en realidad la importancia de la enseñanza no está en enseñar, sino en la manera de motivar. He tenido bastantes docentes que pese a tener unos baches importantes en su nivel educativo, en su nivel académico, han sabido motivarme para llegar a ser la persona que soy hoy día. Si cambiamos la forma de enseñar, cambiamos la forma de aprender. Y si podemos aprender, cambiaremos el mundo. Gracias.